Nunca había imaginado que un simple giro del destino podría cambiar la rutina de mi vida de manera tan intensa. Siempre pensé que conocer todos los rincones de la casa de mis padres era suficiente para sentirme segura, para sentir que pertenecía a un espacio donde cada mueble y cada pared guardaba un recuerdo mío. Pero aquel día, cuando Daniel se fue sin previo aviso hacia un lugar remoto en la selva para un proyecto que nadie en la familia comprendía del todo, la quietud de la casa se transformó en algo extraño, como si el aire mismo guardara secretos que yo todavía no podía descifrar. Mi hija, Camila, llegó unos días después, trayendo consigo la energía que siempre iluminaba cualquier habitación. La casa, grande y silenciosa, parecía vacía hasta que su risa empezó a llenar los rincones. Caminábamos por los pasillos antiguos y los techos altos susurraban historias de generaciones pasadas. Cada objeto parecía cobrar vida bajo la luz dorada que se colaba por las ventanas, y yo sentía que cada paso que dábamos juntas me acercaba a una complicidad inesperada. Al principio intenté mantener la normalidad. Preparábamos el desayuno como siempre, organizábamos la cocina y hablábamos de los libros que Camila había traído. Pero con cada hora que pasaba, la sensación de que algo estaba cambiando crecía en mí. Sus comentarios sobre recuerdos familiares, historias del pasado y secretos que nunca habíamos compartido entre nosotras creaban un vínculo que era diferente a cualquier otro. No era solo una hija con su madre, había algo en la manera en que nos mirábamos, como nuestras manos a veces se rozaban por accidente, como nuestras risas se prolongaban en silencio, como si necesitáramos ese tiempo solo para nosotras. Un día, decidimos explorar el desván, un espacio que no había visitado en años. Entre cajas de fotografías, muebles cubiertos por sábanas y cartas amarillentas, encontramos un álbum antiguo que perteneció a mis padres. Nos sentamos en el suelo, juntas, revisando cada foto y comentando detalles que nos hacían reír y recordar. De repente, un escalón crujió bajo mi peso, y me incliné para sostener el álbum. Camila, justo detrás de mí, extendió la mano para ayudarme, y nuestras palmas se tocaron. Fue un contacto ligero, casi imperceptible, pero suficiente para que mi corazón se acelerara de una manera que no podía explicar. Una chispa de algo desconocido recorrió mi pecho, y por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras nuestras miradas se cruzaban. Pasaron los días y la rutina tomó un ritmo nuevo, lleno de pequeños secretos compartidos y complicidades silenciosas. Cada tarde, después de que terminábamos de organizar la casa o de preparar la cena, nos sentábamos juntas en el sofá bajo la manta que siempre estaba en la sala. Hablábamos de sueños, de planes, de recuerdos de infancia, y había una especie de armonía que nos hacía sentir como si el mundo exterior no existiera. La cercanía física era mínima, solo suficiente para sentirnos presentes la una para la otra, un brazo apoyado accidentalmente, nuestras piernas rozándose mientras buscábamos algo en la mesa, manos que se tocaban al pasar un objeto de un lado a otro. Pequeños gestos que no decían nada en palabras, pero que tenían un peso silencioso en el aire. Aquel instante en el desván seguía presente en mi mente, mezclándose con cada sonrisa, cada conversación, cada momento compartido. Había algo en nuestra cercanía que no podía ignorar, algo que me hacía sentir viva y al mismo tiempo vulnerable. Cada tarde me preguntaba si era la soledad, la intensidad de nuestra relación o simplemente un sentimiento que siempre estuvo ahí, escondido bajo la rutina y las responsabilidades. Lo que sí sabía era que nunca antes había sentido que alguien me entendiera de esa manera, que pudiera leer mis silencios y mis pensamientos con solo una mirada. El sol empezaba a ocultarse detrás de los árboles cuando una tarde decidimos salir al jardín. La brisa jugaba con nuestras cabelleras mientras caminábamos entre los senderos, observando las flores y recordando historias que mis padres nos contaban cuando éramos niñas. Camila se detuvo frente a un arbusto cubierto de flores blancas y me pidió ayuda para alcanzarlo. Me incliné a su lado, y nuestras manos se rozaron otra vez, esta vez más cerca del brazo y más largo el contacto, sin palabras, sin explicación. Era un momento breve, pero algo en la forma en que ella me miró hizo que mi corazón latiera con fuerza. El silencio que siguió no fue incómodo, al contrario. Estaba lleno de una calma extraña y una conexión que no necesitaba ser explicada.
Nos quedamos ahí, juntas, disfrutando de ese instante único, como si el mundo hubiera decidido detenerse solo para nosotras. Esa tarde entendí que, aunque Daniel estaba lejos, la vida y sus emociones podían tomar caminos inesperados, y que había secretos del corazón que no siempre podían ser controlados ni nombrados. Los días siguientes parecían deslizarse con un ritmo extraño, entre la rutina cotidiana y la sensación de que algo invisible estaba cambiando en nosotras. Camila y yo comenzamos a organizar las habitaciones, desempolvando recuerdos antiguos, reordenando fotografías y descubriendo cartas y diarios que nunca había leído. Cada hallazgo se convertía en una excusa para sentarnos juntas en el suelo, hablar, recordar y reírnos de historias que creíamos olvidadas. Era como si la casa misma nos estuviera guiando a través de secretos y memorias que habían permanecido dormidos durante años. Una tarde, mientras revisábamos una caja de libros antiguos en la biblioteca, nos encontramos con una colección de cuentos que mi madre solía leerme de niña. Nos sentamos en la alfombra, espalda con espalda, pasando las páginas, recordando frases y anécdotas de esos relatos. En un momento, al intentar alcanzar un libro que había quedado más atrás, nos inclinamos al mismo tiempo. Nuestras manos se rozaron nuevamente, esta vez de manera más prolongada. No era un contacto casual, sentí como nuestra cercanía creaba un espacio propio, casi un pequeño universo paralelo donde solo existíamos nosotras dos. La risa nerviosa que compartimos selló aquel instante, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse, como si nos diera permiso de existir solo en ese momento. Después de esa tarde, nuestra rutina tomó un matiz diferente. Cada actividad compartida estaba cargada de una atención sutil. Mientras cocinábamos, nuestras manos se encontraban al pasar los utensilios, al preparar la mesa, nos tocábamos ligeramente los brazos, al caminar por los pasillos. Nuestros pasos parecían sincronizados sin planearlo. Todo era natural, pero había un trasfondo emocional que nos hacía sentir más unidas, un lazo de complicidad que iba más allá de lo familiar. Un día, mientras ordenábamos el sótano, encontramos un viejo rincón que mi madre solía llamar el escondite de los secretos. Allí había baúles con ropa antigua, cajas con fotografías en blanco y negro y pequeños objetos que parecían contar historias de generaciones pasadas. Nos sentamos entre las cajas, iluminadas solo por la luz que entraba por la ventana alta, y empezamos a recordar cómo solíamos jugar de niñas, cómo compartíamos secretos y confidencias que nadie más debía escuchar. La intimidad del momento se volvió palpable, nuestras rodillas se tocaron accidentalmente, al reírnos, nuestras miradas se encontraron con una intensidad que ninguna de las dos pudo ignorar. Era un instante breve, silencioso, pero lo suficiente para sentir que nuestra conexión había alcanzado un nivel nuevo. Esa noche, después de que Camila se fue a su habitación, me quedé sola en la sala, pensando en todo lo que había sucedido. Sentía una mezcla de emoción y confusión, la casa parecía respirar conmigo, cargada de recuerdos y de momentos compartidos que habían transformado nuestra relación. No había palabras que describieran lo que sentía, solo un hilo invisible que nos unía, un secreto que solo nosotras conocíamos y que, de alguna manera, nos hacía más cercanas que nunca. Los días continuaron pasando, y cada actividad diaria se convertía en una oportunidad para fortalecer nuestra complicidad. Mientras preparábamos la cena, compartíamos miradas y comentarios que solo nosotras entendíamos. La cercanía física seguía siendo mínima, pero cada roce accidental, cada gesto de ayuda, estaba impregnado de una tensión silenciosa. Hubo una tarde en particular, mientras arreglábamos unas flores en el jardín, que un pequeño tropiezo provocó que nos sostuviéramos juntas por más tiempo del necesario. Nuestras manos se entrelazaron sin querer, y la risa nerviosa que siguió fue acompañada de un instante de silencio donde parecía que ninguna de las dos quería romper aquella cercanía. Fue breve, pero suficiente para sentir que algo había cambiado de manera irreversible entre nosotras. Al mismo tiempo, la ausencia de Daniel se sentía cada vez más intensa. Su retiro en la selva lo mantenía fuera de alcance, y esa distancia creó un espacio donde Camila y yo podíamos descubrir una dimensión de nuestra relación que antes nunca habíamos explorado. No era solo una cuestión de compañía, había confianza, complicidad,
Un entendimiento mutuo que se construía con cada gesto, con cada secreto compartido, con cada mirada prolongada. Y así, entre juegos, recuerdos, risas y silencios cargados de emoción, la vida en la casa familiar continuaba. Cada día parecía una nueva oportunidad de acercarnos, de conocernos de maneras que nunca imaginé, y aunque sabía que Daniel regresaría algún día, también sabía que nada volvería a ser igual. Cuando los últimos días del retiro de Daniel se acercaban, empecé a notar un cambio en mí misma. La casa, que antes se sentía vacía sin él, ahora estaba impregnada de la presencia de Camila de una manera que nunca había experimentado. Cada risa, cada mirada, cada secreto compartido, había tejido un vínculo que ya no podía ignorar. Sentía que algo en mi corazón había cambiado y, por primera vez, comprendí que los lazos emocionales pueden volverse tan poderosos como cualquier otra relación. Una tarde, mientras revisábamos juntas el desván por última vez, Camila encontró un sobre con cartas antiguas que mi madre había escrito pero nunca enviado. Nos sentamos entre cajas y polvo, iluminadas por la luz que entraba por la ventana alta, y comenzamos a leerlas en voz baja. Compartimos historias de la familia, secretos, recuerdos que parecían pertenecer a otra época. De repente, un viento suave abrió una ventana, y un rayo de luz iluminó su rostro. Nos inclinamos al mismo tiempo para sostener la carta, nuestras manos se tocaron, y por un instante prolongado, sentí la intensidad de nuestra conexión. No era un contacto casual, sino un instante donde todo lo que habíamos compartido se concentró en una chispa silenciosa que nos hizo mirarnos sin palabras. Fue breve, pero en ese segundo entendí que algo dentro de nosotras había cambiado para siempre. Esa noche, mientras caminaba por la casa recogiendo algunos objetos, escuché que Camila había apagado la luz de su habitación. Me detuve un momento frente a su puerta, pensando en todo lo que había sucedido. La risa, los secretos, los momentos compartidos, todo se sentía tan vivo y real que no podía ignorarlo. La casa estaba en silencio, y la soledad de la noche me hizo consciente de la intensidad de nuestro vínculo. No había necesidad de palabras, todo estaba dicho en nuestras miradas y gestos. El día que Daniel regresó llegó sin aviso, más temprano de lo previsto. Su presencia llenó la casa de una energía diferente, tangible e inevitable. Lo vi entrar, cargado de historias de la selva, de noches bajo estrellas y días de silencio absoluto. Lo saludé con una sonrisa, tratando de que mi corazón permaneciera sereno, pero cada paso suyo hacia la sala me hizo sentir un nudo en el estómago. Camila estaba junto a mí, y nuestras manos se rozaron al mismo tiempo al acomodar unas toallas que él había traído. Fue un contacto mínimo, accidental, pero lo suficiente para recordarme que entre nosotras había existido algo que Daniel no podía comprender. Durante la cena, las palabras fluyeron con normalidad, pero sentía cada mirada, cada gesto, como una danza silenciosa de emociones que nadie más podía leer. Camila y yo intercambiábamos sonrisas cargadas de complicidad, compartiendo secretos sin pronunciarlos. Daniel hablaba de su viaje, de la selva, de los desafíos que había enfrentado, pero yo apenas escuchaba. Estaba atrapada en la corriente de recuerdos, emociones y sensaciones que me habían acompañado durante esas semanas. Esa noche, después de que Daniel se retiró a su habitación, Camila y yo nos quedamos en la sala revisando un álbum de fotos antiguo. Fue entonces que ocurrió el último momento que selló nuestro vínculo. Mientras buscábamos una foto, nos inclinamos al mismo tiempo y nuestras manos se entrelazaron accidentalmente. Por un instante, nos miramos sin decir nada, y la intensidad de ese contacto silencioso fue más fuerte que cualquier palabra. Sentí que habíamos compartido algo que nos cambiaría para siempre, y aunque solo duró segundos, supe que nada volvería a ser igual.